Hola, amigas y amigos. Desde aquí, desde el rinconcito de las reflexiones, como cada semana, nos encontramos con un tema que nos ayuda a reflexionar acerca de nuestras vidas. A veces tenemos esos días en que nos encontramos vacíos, tristes, un poco perdidos, entrando en la oscuridad. Ahí debemos encender un candil para iluminar nuestro camino. De eso se trata estas reflexiones que hacemos. Si estas reflexiones de verdad te sirven, interesante. Si estas reflexiones no aportan nada en tu vida, no pasa absolutamente nada. Simplemente las borras y seguimos siendo tan amigos. El tema que hoy vamos a tratar es sobre la espiritualidad y la ciencia. Hay una gran confusión realmente en intentar separar lo uno de lo otro, olvidándonos de que nosotros vivimos en un gran sistema, un universo generador de vida, y al mismo tiempo nos coloca diferentes elementos para que nosotros los utilicemos precisamente para poder disfrutar la vida, esa corta experiencia que tenemos nosotros en este vasto universo. Para hacerme entender, permíteme recordar un poema de Porfirio Barbajakov, Canción de la vida profunda. En uno de sus versos él dice: hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. Entonces, lo que el poeta nos está diciendo es que hay días en que en verdad nos levantamos un poco bajitos, un poco sosos, un poco desanimados, pensativos, digamos que un poco tristes. Pero un día, por allá de vez en cuando, es normal y es incluso interesante, porque la tristeza tiene como objetivo hacernos reflexionar sobre algo que está sucediendo en nuestra vida y quizás no nos hemos detenido a pensarlo. Pero cuando ese día se convierte en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, media vida, entonces ya no estamos hablando de una tristeza, estamos hablando de una depresión. Y cuando nosotros estamos hablando de una depresión es porque realmente necesitamos la ciencia. Y la ciencia, en ese caso la encontramos bien sea en un psiquiatra, bien sea en el psicoterapeuta, o simplemente vamos al médico para que nos oriente. Decimos entonces que estos dos aspectos, cuando estamos en una tristeza puntual, entonces nosotros sabemos exactamente cuál es la razón de nuestra tristeza. Y allí buscamos dentro de nosotros. Hacemos una meditación profunda de qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué esto me salió mal? ¿Por qué esto no me salió como yo pretendía? ¿Por qué tuve esta discusión con el amigo? ¿Por qué discutí con mi pareja? ¿Por qué estoy que no entiendo asuntos de mi trabajo? La tristeza tiene una razón de ser. Cuando esto se alarga, la depresión, no sabemos por qué. Si tú le preguntas a un depresivo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te quieres levantar? ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué no quieres conversar? ¿Por qué no te quieres bañar? ¿Por qué no te quieres peinar? ¿Por qué no te quieres arreglar? Te va a decir que no lo sabe. Entonces, la ciencia es la que tiene que entrar allí. Allí no te pongas con la meditación, con el yoga, con que tienes que salir a caminar, con que tienes que salir a hacer algunas oraciones. No, ve a la ciencia, porque en la vida existen los milagros, pero no podemos pretender que los milagros en nuestra vida están para todo momento, en todo lo que nosotros requerimos, porque también la vida nos ha colocado otros elementos para que nos ayuden a concretar el milagro. Estos dos aspectos lo que hacen es estar a nuestro servicio. El espiritual equilibra la vida desde el alma
en conexión con el universo, nos conecta con el universo, desde el alma, porque nosotros somos seres álmicos. Y la ciencia repara las afecciones de lo físico emocional. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no nos complicamos la vida y la vivimos de mejor manera. Es muy importante hacer esas diferencias, porque cuando nosotros nos colocamos en el camino de pedir milagros frente a una depresión, podemos entrar en una tristeza profunda que se convertiría en una depresión profunda, y esta nos puede llevar a pensamientos suicidas, o nos puede colocar en una situación de ira, y esa ira la podemos convertir en violencia. Nos puede llevar a unas fobias, nos puede llevar a una ansiedad que al final nos va a decir ¿para qué vivimos? Entonces, para evitar todos estos males, vamos a la ciencia, utilicemos la ciencia. Cuando se trata de cosas puntuales, entonces reflexionemos, busquémonos a nosotros, busquemos en nuestra verdad, busquemos en nuestra alma. Nosotros somos seres de verdad y en nosotros hay muchas respuestas, pero andamos deprisa y no las utilizamos. Permíteme recordar un cuento de un poeta, de Rafael Pombo, y todos lo conocemos, La pobre viejecita. Érase una pobre viejecita que no tenía nada que comer, solo leches, pan, huevos, carnes. No tenía nada que vestir, solo abrigos de piel, sedas, etc. No tenía nada que colocarse, andaba descalza, a pesar de los tacones, las sandalias que ella usaba. No tenía dónde vivir, solo una gran mansión con jardines, piscina y todo lo que tú quieras, sauna. Y colócale más. Vivía muy sola, solamente estaban sus pajes, sus sirvientes. Entonces, ese cuento nos recuerda a muchas personas que nosotros conocemos, que lo tienen todo, pero viven llenos de tristeza. Y allí encontramos dos elementos. Uno, son personas que de pronto han perdido la virtud de la gratitud. Dar gracias por todo lo que se tiene y disfrutar eso que se tiene. Hay gente que no valora lo poco o lo mucho que tiene. Si tiene poco, se queja. Y si tiene mucho, se abruma. Entonces, es porque esta persona espiritualmente no ha recuperado la virtud de la gratitud. A veces nosotros, cuando tenemos mucho y nos sentimos poderosos, perdemos la virtud de la bondad y la generosidad. Y esto hace que de pronto sea una vida mal gastada e incluso una vida llena de depresión. De esta manera, debemos reconocer que el universo nos proporciona unos dones y unos talentos. Te dio el don de la mecánica, de la carpintería, de ser una persona que cocina muy bien, de ser un gran ingeniero, pero también hay otros dones, que es el don de la ciencia. Entonces te dio esa capacidad para memorizar tantos datos y convertirte en un gran científico, convertirte en un gran médico, en un psicólogo, en un psiquiatra. Eso es un don que tú tienes que colocar al servicio de la humanidad, y te lo está dando desde la espiritualidad, porque son dones y son talentos que nos regalan a nosotros el universo. Entonces, por ello es importante que nosotros entendamos que cuando estamos conectados espiritualmente, estos dones y estos talentos los colocamos al servicio de los demás. Es por eso que la espiritualidad no es otra cosa que colocar todo lo que nosotros conocemos al servicio de los demás por intermedio de
las virtudes, la bondad, la gratitud, la generosidad, la humildad. Así, mis queridos amigas y amigos, abro el debate. Sé que esto es algo amplio. Solamente quiero invitarte a que busques la ciencia sin negar el alma. Porque la vida espiritual te hace un magnífico ser. Te hace simplemente ser una persona buena. Y fíjate, y no te estás saliendo de ningún carril. Así de que el debate queda abierto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, una nueva reflexión para encender otro candil en nuestras vidas. Muchas gracias.